Adelantábamos uno de los temas, María, que viene llegando desde el sur. Sabemos que ya hubo incluso fallecidos en el contexto de los incendios que hay en la Patagonia Argentina, y de alguna manera se empiezan a generar la polémica sobre ya no si son causados o no los incendios, sino quiénes son los causantes de los incendios. No es poca cosa, ¿no? Eso sería como, ¿de quién es la culpa? Un juego. No es poco porque sabemos lo que significa, ¿no? Los bosques de la Patagonia son bosques milenarios en muchísimos casos, y entonces que sea intencional, ¿no? La manera en que se están causando estos incendios en un contexto de fin del verano, de cierta sequía y demás, el daño que se puede provocar ahí realmente es inconmensurable, impensable, y los intereses que puede llegar a haber detrás de eso realmente nos asustan y nos hacen pensar. Y una vez más, la gente solidaria, los propios pobladores de la zona, los pueblos originarios, poniendo el pecho, visibilizando la situación y tratando de dar una perspectiva propia de lo que ahí está pasando. Como adelantábamos, tuvimos comunicación con Moira Millán hoy mismo, pero por el mismo incendio muchas de los postes telefónicos donde circulan los cables fueron consumidos por el incendio, y como no teníamos la certeza de si la comunicación la íbamos a poder tener en este programa en vivo, lo que hicimos fue intercalar algunos mensajes de audio por WhatsApp. Moira Millán, te adelantábamos, es una huaychafe mapuche de la Patagonia Argentina. Huaychafe en el lenguaje mapuche significa guerrera. Y guerrera en todo el sentido de la palabra. ¿Sí? Si te acordás del caso de Santiago Maldonado, Moira Millán era la que estuvo de alguna manera pidiéndole a la policía de la provincia de Río Negro que entregaran las armas en el momento que iban a hacer una requisa, porque era territorio mapuche, y eso generó un montón de polémicas, ¿no? Entonces, una mujer indígena, valiente, una vez más poniéndose al frente de esta visibilización y intentando iniciar lo que parece una tarea muy difícil, ¿no? O sea, salir un grupo de gente desde la Patagonia hasta la ciudad de Buenos Aires para visibilizar esa situación. Ya lo hicieron en otra oportunidad, y al final de estos comentarios que estamos haciendo sobre el incendio en la Patagonia, sería bueno recordarlo, en qué otro contexto la marcha de mujeres originarias llegó a la ciudad de Buenos Aires. Pero escuchamos el primer audio de Moira Millán. Mari, Sebastián, Mari Compuché, saludos a todos los oyentes, también ahí a los compañeros periodistas que están en la radio. Gracias por esta oportunidad. Bueno, seguramente ya está circulando muchísima información que ustedes están recibiendo respecto a los daños materiales que ha provocado los incendios. Me quisiera centrar sobre todo en lo que no se dice en los medios, y es el aislamiento en el que han dejado a las comunidades mapuches, los pulof en lucha, en resistencia, los que se venían parando en contra no solamente de la megaminería, sino de otros proyectos extractivistas que se querían hacer en sus territorios. Tal es el caso del Lof Canío, donde con apoyo, ayuda solidaria de vecinos y también de gente de las ciudades aledañas que fueron a contener las llamas, junto con ellos, no han recibido ninguna presencia ni de bomberos, ni de brigadas de incendios, el Estado completamente ausente. Primer audio, María, de Moira Millán, desgarrador, ¿no? O sea, nos sorprende muchísimo pensar que los propios vecinos son los que tienen que estar enfrentando un fuego de esas dimensiones, y cuando escuchamos eso nos damos cuenta de que no es casual de que ya haya habido muertos, ¿no?, en el contexto del incendio, intentando tal vez salvar sus casas, no sé, tal vez una parte de algo que hayan sembrado, y realmente la situación parece desesperante, ¿no? Así es. No, lo que genera esto, no solamente digo en el territorio como tal, como lo mencionaba en un principio, que es un ecocidio, ¿no? Lo que eso va a generar a futuro, específicamente en ese espacio geográfico, sino también para la gente que hace vida allí, ¿no?
lo que se pierde, se juega con la salud de la gente, se juega con la alimentación de la gente, se juega con la vivienda de las personas que hacen vida allí, que en este caso son el pueblo mapuche y seguramente otras personas que habitan y que además hacen vida y viven de lo que está allí también. La lucha en contra del extractivismo de las mineras, sobre todo en la Patagonia, lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y ya se había logrado detener un emprendimiento hace algún tiempo, recordando que para el gobierno de Alberto Fernández el tema de la minería tomó a la provincia de San Juan como ejemplo, ¿no? Y cuando pensamos en la provincia de San Juan, vemos que el extractivismo hizo realmente desastres al punto de verter cianuro en ríos que llegan, hay arroyos que llegan a poblaciones, ¿no? Entonces, parte de la consigna de la protesta es que el agua vale más que el oro, ¿no? O sea, ¿cuánto puede valer un río de agua dulce y potable en relación a lo que se pueden llevar las mineras, que siempre son extranjeras y que dejan porciones ínfimas de su riqueza? Vamos a escuchar el audio número 2 de Moura Millán. A raíz de todo lo que está sucediendo, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir ha decidido emprender una caminata que saldrá de diferentes puntos del país, hermanas indígenas de diferentes pueblos, vamos a caminar. En mi caso voy a tener que caminar 1.200 kilómetros, hay hermanas que caminarán más, otras menos, desde sus territorios hacia Buenos Aires. En ese caminar vamos a ir convocando a los pueblos que vayamos atravesando, pidiendo que nos constituyamos en asambleas para deliberar y aportar ideas en la lucha contra el terricidio. El objetivo principal de nuestro caminar hacia Buenos Aires es reclamar que el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad, de lesa naturaleza, que los castigos sean severos, las condenas sean muy severas y que los terricidas, sean estas empresas, gobiernos, sean llevados a la justicia y sean condenados como corresponde. Bueno, terricidio, ¿no? Una palabra que aparentemente vamos a tener que ir incorporando a nuestro vocabulario como algo frecuente. Y por otro lado, bueno, acá Moira lo está dejando en claro. Van a venir a Buenos Aires a pie, 1.300 kilómetros. Te das una dimensión de lo que puede llegar a ser esa caminata, no sé cuántos meses van a demorar. Sí, además que no es solamente la caminata, sino también lo que pretenden con esta caminata, que es sumar a muchos más pueblos, a mucha más gente a solidarizarse con esta gran denuncia que están haciendo, y que la gente a visibilizar esto, porque seguramente, bueno, lo estamos viendo en la noticia todos los días, a cada hora, pero bueno, también hay que ver esa lectura que se está dando desde los medios de comunicación que nosotros, bueno, llamamos hegemónicos, ¿no? Sí, medios corporativos que son hegemónicos porque tienen porciones inmensas de la audiencia, porque ellos mismos controlan el propio sistema de cable y que dan una versión muy propia. Yo hace poco venía viendo, o sea que hubo algunos periodistas enviados por canales de medios corporativos yendo a lugares en la Patagonia donde mostraban que había algunas poblaciones en pueblitos muy aislados que ellos estarían a favor de la megaminería porque decía que tenían poco trabajo, ¿no? Ahora, lo que no dijeron en esos informes es que toda esa gente que dio el informe ya son empleados de esas empresas mineras, aunque todavía no hayan iniciado los proyectos, ¿no? Entonces, la apuesta por la megaminería tiene un caudal de fondos de dinero impensable, seguramente para cualquiera de nosotros. Es un caudal de dinero, ¿no? Pero después, a nivel comunitario, los impactos que esto genera, te lo digo porque, bueno, estamos hablando de otro espacio geográfico, pero en Venezuela nosotros también tenemos un territorio, ¿no?, hacia el oriente del país que está marcado por la extracción de oro durante muchos años, y las consecuencias que ha traído eso para la población han sido incalculables y además irreparables también en este momento, ¿no? Posiblemente hay un movimiento de dinero, pero también a eso se generan muchas mafias. Claro. ¿Sí? Se generan enfermedades y se generan unas condiciones de vida que no son aptas para ninguna persona. Esa es la cosmovisión justamente del pueblo mapuche y por eso no nos extraña de que ellos
¿no? Pongan su propio cuerpo para intentar visibilizar esta situación. Un audio más de Moira Millán. Otro tema que nos preocupa, por supuesto, todo el dolor, el desgarro que están viviendo las centenares de familias que perdieron todo, la cantidad de animales también quemados, la matanza de Litrofilmogén, la biodiversidad de los territorios. Y además, como esto fuera poco, tenemos gente irresponsable, funcionarios irresponsables como el senador Pichetto, que sale a levantar un manto de sospecha sobre el accionar del pueblo mapuche, es decir, que fuimos los mapuches los que quemamos estas superficies. Y bueno, esta hipótesis completamente descabellada, sin ningún tipo de elementos probatorios, sino fabulados por la imaginación de Pichetto y de su racismo, quien se cree que está en la época del Ku Klux Klan, viene también a generar un escenario no solamente confuso, sino preocupante, de que puedan instrumentalizar al pueblo mapuche para reprimirlo. Bueno, estamos en alerta, muy preocupados por esta situación. Parte de lo que dice Moira Millán en relación al diputado camaleónico Pichetto, creo que le está faltando una parte, porque ella lo ve como una impronta propia, ¿no?, de una persona racista que dice, son los propios mapuches los que queman su propio territorio. O sea, qué difícil pensarlo de esa manera, siendo que Pichetto es una persona de la Patagonia, por eso él sale a hablar. Ahora, lo que está faltando acá es decir que Pichetto y muchos otros funcionarios ya están siendo financiados por esas corporaciones. Ya tienen financiamiento de sus campañas políticas a través de fundaciones que a su vez son financiadas por corporaciones muy grandes. Entonces Pichetto y otros funcionarios en la República Argentina, lamentablemente de todos los partidos políticos, ya hacen de alguna manera ese juego donde ponen a la población local en una situación de dicen, bueno, si ustedes no aceptan que la megaminería avance sobre estos territorios, es que ustedes están en contra de la población, de los avances tecnológicos y de la evolución y del desarrollo, por decirlo de alguna manera. Y evidentemente es una visión bastante obtusa, porque los ejemplos que tenemos de megaminería en la República Argentina realmente nos dicen otra cosa. No hay ningún control por parte de las autoridades y las empresas extranjeras se llevan absolutamente todo lo que quieren. Sí, así es. Por eso creo que ahí ella incluye esta idea de terricidio, ¿no? En vez que también podríamos hablar de ecocidio porque son las dos cosas las que están sucediendo. Hay una lucha evidentemente por el territorio, ¿no? Por el control. Y pensemos, imaginémonos una o dos generaciones para adelante, cuando quienes nacen, ¿no?, a fin del siglo XXI digan, aquellos que vivían a principios del siglo XXI, en el 2020, fueron la generación que aceptaron que envenenaran todos nuestros ríos. Y nosotros solamente vemos un río cristalino a través de una imagen de video porque no lo pudimos ver nunca más. Entonces la responsabilidad de la situación en el momento histórico, creo que muchas veces los pueblos originarios la tienen mucho más afianzada, por decirlo de alguna manera, que la población que vive en los grandes centros urbanos. Por eso es como medio impensable pensar que realmente sea el pueblo mapuche el que genere estos incendios en el sur de Argentina. Sí, no tiene ningún tipo de lógica. O sea, como analista no tiene lógica. Ellos mismos están viviendo en esas tierras que son tierras fiscales y que son algunos de los reductos que les queda todavía donde no han sido expulsados por los grandes latifundistas, en muchísimos casos extranjeros. Escuchamos el último audio de Moira Millán. Creemos que esta iniciativa del Movimiento Mujeres Indígenas por Convivir va a marcar un antecedente para que los pueblos del mundo puedan empezar también a reclamar que el terricidio sea considerado a nivel mundial un delito de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Ojalá el pueblo argentino nos acompañe, los pueblos, tantos aquellos pueblos que han sido afectados severamente por el terricidio, como aquellos pueblos que están entrando en los mapas de ambiciosos proyectos extractivistas, como todo aquel y aquella persona sensible y guardiana de la vida y de la naturaleza pueda sumarse a esta marcha y podamos convertir esta marcha en miles y miles de voces
exigiendo y reclamando que el terricidio sea considerado un crimen. Bueno, que el terricidio sea considerado un crimen, ¿no? Interesante. Una vez más, el movimiento de mujeres denunciando, saliendo a la calle, ahora recorriendo un montón de kilómetros. No me lo quiero ni imaginar, o mejor sí, me lo quiero imaginar. Y bueno, va a ser un tema al que le vamos a estar dando seguimiento porque es un tema que está a pleno en este momento. Vos sabés, María, que es un tema que nos toca muy de cerca. En mi trabajo periodístico he cubierto muchas acciones de Moira Millán, sobre todo después de lo de Santiago Maldonado en el sur, que me tocó ir a trabajar allá bastante tiempo. Descubrí y adquirí una visión diferente sobre los pueblos originarios en Argentina, y en ese contexto tuve cierta cercanía con Moira Millán y muchas de las mujeres que las acompañan en la marcha de mujeres originarias. Y hay sí una pequeña historia que nos toca de cerca y está relacionado con esto que vos decís, ¿no? De otra vez las mujeres. Yo no sé si vos recordás, pero hace 2 años aproximadamente, acá en la ciudad de La Plata se hizo el Encuentro Nacional de Mujeres. Y para eso, en la Tecnicatura de Comunicación Popular, en la Facultad de Periodismo, habíamos preparado para que en el contexto del Encuentro Nacional de Mujeres, siendo que La Plata iba a ser el centro de todo esto, habíamos invitado, desde mi materia, ¿sí?, que se llama Prácticas Integradoras 3, en la Tecnicatura de Comunicación Popular, a que Moira Millán diera una charla. En ese contexto, Moira estaba escribiendo su primera novela, El tren del olvido. Entonces, en la materia, estudiamos la novela de Moira, que es una novela histórica, muy, muy recomendable. Si no la leíste, te la recomiendo mucho. Es de Editorial Planeta, El tren del olvido. La disfrutamos mucho, la desmenuzamos, investigamos otras cosas también sobre la historia mapuche. Y en esos días, antes del Encuentro Nacional de Mujeres, la Marcha de Mujeres Originarias, en los últimos días del gobierno de Macri, tomaron el Ministerio del Interior. Tomaron una entrada del Ministerio del Interior, un puñado de 15 o 20 mujeres, pidiendo hablar con el ministro para exponerle los problemas que tenían. No solamente las mujeres mapuches del sur, sino mujeres de pueblos originarios de toda la República Argentina. Había mujeres de todas las provincias y tenían un grupo muy representativo. Entonces, algunos medios de comunicación, como bloquearon la entrada del Ministerio del Interior y dijeron, no nos movemos desde acá hasta que no nos reciba el ministro, bueno, ahí sí aparecieron los micrófonos de algunos canales de televisión, y de alguna manera Moira se convirtió en un centro de opiniones, de gente que estaba en contra, que estaba a favor de lo que ellas estaban haciendo. Visibilizaron algunas situaciones de asesinatos de pueblos originarios en muchos lugares, madres que vienen a contar cómo mataron a su hijo unos estancieros por estar caminando al costado de la ruta. Testimonios realmente desgarradores. Ahora, como la escuchás a Moira ahora, ella siempre lo enfoca de esa manera. Ella no está a favor o en contra de un gobierno, sino que tiene una postura muy crítica contra el Estado argentino. Y en ese contexto, que Moira hacía esas críticas contra el Estado argentino, y que en la facultad íbamos a preparar este acto en La Plata, donde ella venía a presentar su libro, bueno, la cantidad de gente que se empezó a remolinar para estar presente en esa charla, bueno, realmente esperábamos, no sé, tal vez miles de personas, porque iban a estar ya en la ciudad de La Plata y esto se hacía el día antes. En el contexto de la campaña electoral de ese fin de año, a alguien evidentemente le dio cierto temor que esa charla se efectuara, y desde la propia facultad a la cual pertenezco, cancelaron la charla. ¿Cómo desde una tecnicatura en comunicación popular, si eso somos, le vamos a quitar el micrófono a una mujer novelista indígena mapuche que viene a la ciudad de La Plata a participar del Encuentro Nacional de Mujeres, porque tal vez algo de lo que diga no encaja específicamente dentro de un determinado discurso político? Y te lo dice este docente que fue a timbrear para que Florencia Saintut sea nuestra intendenta, para tratar de sacar a Garro del desastre en que convirtió la ciudad de La Plata, en una ciudad con gente que aspira a vivir en country, como lo hace él mismo, y que estuvimos timbreando y que la estuvimos militando, y que sin embargo, en ese contexto, bajaron el evento para que Moira Millán pueda hablar. No sé cómo se sentirán cuando otra vez se vuelve a visibilizar la causa de una mujer indígena mapuche, cuando lo ven, lo que pasó en el tiempo, si realmente
seguirán pensando lo mismo. Es complejo. Sí. Pero ahí estamos. Cuando uno tiene la convicción de hacer las cosas desde la comunicación popular, uno sabe quiénes merecen la posibilidad de expresarse, y por eso ella está tan dispuesta a que nosotros desde este humilde espacio, esta humilde tribuna, tratemos, ¿no?, de alzar la voz de esa gente que está muriendo en sus propios territorios y tienen que aguantar de que algunos diputados financiados por corporaciones digan que son los propios mapuches los que están incendiando su propio territorio. Yo creo que también, viste, Residente, el de Calle 13, tiene Sí. una canción que dicen, tienen miedo porque no tenemos miedo. Claro. Yo creo que esa frase tiene algo de verdad, ¿no? Es cierto, es cierto. Y eso se percibe, ¿no? En las mujeres, y desde mi experiencia, en las mujeres indígenas mucho más. Parece que le tienen miedo a las mujeres indígenas, porque eran un grupo de mujeres relativamente pequeño las que pudieron bloquear todo el Ministerio del Interior y obligaron a que el ministro las atienda en ese momento y exponer su situación, y era un grupo de mujeres originarias al que no se les permitió que expusieran una novela que acababan de escribir en ese momento, contando un poco la historia de su pueblo.